Hola, hola, buenas tardes. ¿Cómo están? Bien, rápidamente retomo el orden que Pablo nos está llevando a través de las cartas pastorales. Si alguna vez tú te has preguntado por qué encontramos en la iglesia un orden, ¿de dónde sale esta idea? ¿Es idea de hombres o realmente es algo que Dios establece en su palabra? Y aquí lo encontramos, ¿no? Como lo hemos estado hablando, por ejemplo, las advertencias sobre las falsas doctrinas que Pablo le dio a Timoteo, la enseñanza sobre el verdadero propósito que debe de tener un ministro de Dios, el cómo debe de servir por la gracia de Dios, también ya lo hablamos. Pero también hablamos la necesidad de orar por todos los hombres, que también es parte de este orden de los principios de Dios en la iglesia. No es que se le haya ocurrido a alguien. Y hace un día y la pasada comenzamos a hablar un poquito así como que muy directo hacia las mujeres, ¿no? Porque también Dios establece un orden de cómo la mujer o cuál debe de ser el papel de la mujer en la iglesia, ¿sí? Y vimos en otras áreas de su vida. Ahora vamos a entrar en un tema que sería el tema número 6, que hablaríamos. Un tema donde a lo mejor nos preguntamos, ¿cómo debe de ser el carácter de un ministro, de un pastor, de un servidor de Dios? Porque a veces nos podemos topar con algo y decir, caray, ¿así será? Entonces, ¿dónde realmente nosotros aprendemos cómo debe ser el carácter en la palabra? También eso da el orden, la palabra de Dios, y lo vamos a aprender en el capítulo 3, ya acabamos el capítulo 2, entramos al capítulo 3 de Primera de Timoteo. Si van ahí, traen sus Biblias y ahí usted lo observa. Vamos a leer del verso 1 al 7 y vamos a aprender. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, dice Pablo, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de 5 mujeres. Perdón, me equivoqué, no vi bien. No, dice la Biblia bien claro, marido de ¿cuántas mujeres? ¿Cuántos? Una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga en sujeción a sus hijos con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, es decir, no solo en la iglesia. ¿Dónde más? Los de afuera, para que no caiga en desacrédito y el lazo del diablo. Así que, hermanas, no se preocupen, ya hablamos de ustedes, ahora vamos a hablar de nosotros. Los que Dios nos ha dado el privilegio de ser líderes o pastores en la iglesia. Esto es bien importante, ¿sabía? Es bien importante saber cómo debe de ser el carácter de un ministro. Los líderes de las iglesias, fíjense bien, no deben ser elegidos porque son profesionales exitosos o porque tienen una situación económica muy buena. No, así no es. Aquí están los requisitos, ¿no? Requisitos de carácter. Y acuérdense que ya hablamos en tiempos atrás, en algunos de los puntos, hablamos cuando Pablo dijo que él estaba puesto como un maestro de los gentiles y dijimos que aprendimos ahí que el llamado viene de Dios, ¿verdad? Sí, ya queda claro eso, ¿verdad, hermanos? ¿El llamado de quién viene? De Dios.
Ahora, el llamado, pero no quiere decir que junto con el llamado de una manera automática viene un carácter, no. Es decir, Dios te llamó, qué bueno que Dios te llamó. Ahora apréndete, pastor, líder, apréndete bien cuál es el carácter que uno debe tener como como lo dice aquí, ¿verdad? Un líder. Los requisitos para ser ministro de Dios tienen que ver con su carácter moral, no tanto con sus dones espirituales y sus habilidades naturales, porque a lo mejor pudiera haber un pastor con dones espirituales, wow, ¿verdad? Ora, sanan y ¿viste cómo oró por el paralítico y se levantó? Pero eso no es lo que realmente el ministro debe presentar, porque esos son dones. Y los dones son regalos. ¿Qué son? De Dios. ¿De quién son? Entonces, ¿de qué le sirve tener esos dones si su carácter, híjole, nos asusta, ¿no? Entonces, muchos tienen dones y habilidades muy notorias, pero también tienen un carácter inmaduro muy notorio. Podemos hablar de gente famosa, por ejemplo, ¿cuántas veces no vemos artistas que en una entrevista y los ves y dices, híjole, pues eres muy famoso y tienes unos talentos impresionantes para cantar o para tocar, pero qué carácter, ¿no? Deportistas, ¿cuántas veces no hemos visto un deportista que lo entrevistan y luego al rato metido en unos líos impresionantes por su carácter, por su inmadurez? Pero no solo el artista, no solo el deportista, ¿cuántos ministros del evangelio no hay así? Y bueno, yo como ministro del Señor, a mí eso, cada vez que recuerdo, porque esta clase me ha tocado darla muchas veces, y cada vez que llego aquí como que digo, ay Señor, ¿cuánto me falta? Si el hermano Pablo, que tenía 70 y tantos años en el ministerio, y cuando nos daba una enseñanza, nos decía, ay Señor, todavía estoy lejos, y yo decía, y si Él está lejos, ¿dónde estamos nosotros? Y él era un hombre de Dios que nos enseñaba con su carácter. Un hombre que se dejó moldear por Dios. Entonces, imagínense, ministros del evangelio, el día de hoy, muchos ministros le dan más importancia a las señales y a los milagros que a demostrar con su carácter que son unos verdaderos ministros de Dios, de acuerdo al orden establecido por Dios, como lo vamos a ver aquí en esta carta, ¿no? Sin embargo, ser ministro de Dios, mis hermanos, ser ministro de Dios, o sea, ser un obispo, un pastor, ahorita vamos a aprender todo esto, ¿por qué se les llamó obispos, no? Ya aprenderemos cuando lleguemos a eso, pero ser un ministro de Dios es muchísimo más que hacer campañas de milagros y gritar desaforadamente, ¿no? O sea, digo, yo he aprendido, yo era un gritón cuando llegué aquí a casa de oración, yo estaba acostumbrado a hablar fuerte, ¿no? Y todavía hablo, pero ya he tratado de ir aprendiendo a hacer mis balances, ¿no? Pero, no quiere decir que lo hacía por X, ¿no? Así aprendí a hacerlo, más bien que llegas y luego Dios te va enseñando nuevas cosas y tienes que ir aprendiendo esas nuevas cosas en tu forma de exponer la palabra de Dios. Cada pastor, cada ministro tiene un carácter y una forma de ser diferente y de exponer la palabra de Dios diferente. Y seguro ustedes ya se dan cuenta al oír los diferentes maestros que tienen. Cada uno Dios lo usa a su manera. ¿Me explico? Pero hay pastores que gritan de una manera en que, híjole, como si a través del grito estuvieran mostrando la autoridad de Dios. La eficacia de una iglesia en cumplir la razón de su existencia
es la proclamación del Evangelio y la formación de discípulos que depende más de la calidad moral y espiritual en su liderazgo que de métodos, estrategias, milagros y otro tipo de cosas. ¿Y saben de quién depende eso? De nosotros. Y digo nosotros porque pues, yo me incluyo como un líder. Es como en las familias esto, mis hermanos. La iglesia es como una casa, como un hogar. Yo tengo hijos, tengo 2 varones y tengo una joven. Ya están grandes, ¿no? La jovencita, que es la bebé, tiene 28 años, imagínense qué bebé, ¿verdad? 28 años. Le digo, mija, quiero un nieto, ya cásate. Porque al rato me lo vas a traer con bastoncito, ya no voy a poder jugar con él. Tengo un nieto nada más, ¿no? Yo estoy orando para que el Señor, órale, que le echen ganas, ¿no? Pero de nosotros depende como papá. ¿Qué clase de hombres formamos, por ejemplo? En el caso mío. O de mi esposa, ¿qué clase de mujer formamos en el hogar? Pudieran decir las nueras, como la que ya tengo, pudiera decir, gracias don Sergio por el hijo que usted formó y el esposo que ahora es mío. O podría decir, ay, ¿qué hijo formó don Sergio? Ahora, en la iglesia es lo mismo. Como líderes tenemos la responsabilidad de formar a otros detrás de nosotros. ¿Y cómo los formamos? Bueno, aquí están las características, pero fíjense qué curioso, aunque están las características, si yo no soy un ejemplo de ellas para quien estoy discipulando, voy a fracasar en eso. O fracasaríamos en eso, ¿no? Vamos a ver 16 rasgos que son los que se nos presentan, 16 rasgos del carácter que debe tener un ministro. Ahora, en este carácter, lógico que en este carácter tenemos que entenderlo todos, Pablo no está estipulando el tiempo específico para que un ministro forme este carácter. Es como decir, no, hasta que tengas estos 16 rasgos, puedes pastorear. Pues imagínense, yo creo que no habría ninguno. Pero sí en el proceso de tu trabajo de liderazgo, cuando tú te das cuenta cómo debe de ser el carácter de un ministro y tú lo eres, pues debes trabajar para que eso se forme en ti. Ahora, esto que hablo, pues también puede servir para ustedes. Ustedes no son ministros y ministras, pastores y pastoras o líderes. Pero, sin embargo, sí tienen una función en sus casas. Y pueden aprender de estas características que son muy básicas para la vida, ¿no? Pero este está hablando del orden en la iglesia, para un pastor o un líder. Ahora, la iglesia debe conocer con sabiduría y evaluar a los candidatos para la iglesia. Evaluarlos. Eso es bien importante. Primera de Timoteo 3:1. Vamos a empezar. ¿Cómo comienza? Palabra fiel, dice Pablo. ¿Palabra qué? ¿Qué significa? Palabra fiel, que es una palabra verdadera y digna de ser tomada en cuenta. Es decir, lo que se nos va a decir, no podemos hacerlo a un lado. No podemos inventar y decir, no, es que Pablo eso dijo, pero a los de su tiempo. No. Eso es para todas las edades. ¿Para cuántas? Hasta que el Señor regrese. Palabra fiel, es decir, verdadera, digna de ser tomada en cuenta. Si alguno anhela obispado, desea compasión que le consume llegar a ser un pastor, un líder. Bueno, acuérdese, yo puedo tener el deseo. Si ustedes me preguntan, por ejemplo, yo no sé en los demás pastores, pero en mi caso muy particular, yo en mi cabeza nunca me imaginé que iba a estar de pastor. Y se los voy a decir por qué, porque a mí me encantan las misiones.
A mí me encantaban las emociones fuertes. A mí me encanta el campo. Me encantaba salir y predicar el evangelio, ir a pueblos y lugares donde es muy difícil llevar el evangelio, y yo me veía como un misionero. Y eso pensaba y quería hacer. Y al final de cuentas el Señor me agarró, pum, 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 y pum, vas a ser pastor. ¿Quién es el dueño de la viña? ¿Quién es el dueño de la viña? Y Él es el que decide, ¿sí o no? Por eso dice la palabra de Dios que el Espíritu da los dones, pero el que los da es el Espíritu. Él reparte como Él quiere. Entonces empecé un pastorado, duré 3 años y medio, fui enviado a ese pastorado que se llamaba un pueblo La Laja. Ahí comencé mis primeros pininos como un ministro, aprendiendo, conociendo cómo tenía que ser, y luego después a otro, y luego después a otro. Este es mi 4º pastorado aquí en Casa de Oración. Yo nunca había estado como líder en Casa de Oración, aunque estoy desde el principio. Siempre Dios puso en el corazón de Chuy y de los que han sido líderes, mándelo para allá. Y por alguna razón Dios estaba enseñándome cosas, ¿no? Entonces, pero en cada lugar, a lo mejor algunos se preguntan, y bueno, ¿y por qué duró? ¿Por qué estuvo en tantos y no se quedó en uno? Porque, pues bueno, ese solo Dios lo sabe. El primero, duré 3 años y medio y dejé de pastorear porque perdí mi vista. El segundo, cuando fui enviado a Matitán, no pude permanecer ahí porque los que habían fundado la iglesia eran unos americanos y no se llegó a un acuerdo con los americanos. No querían soltar la iglesia, es decir, querían tener a alguien que se las cuidara. Pues no podías hacer nada, no podías llevar a la iglesia a más. Entonces no funcionó, 1 año y medio y de regreso, y luego después fui establecido en Casa Oración Las Águilas. Ahí duré 12 años pastoreando. Y yo nunca pensé que un día iba a salir, aunque antes de salir yo tenía carga en mi corazón por España, imagínense. Pero el Señor me dijo, España, pero la que está aquí cerca de Alemania y aquí, ¿verdad? Aquí la colonia moderna, ¿no? Pero a los 12 años hubo esta necesidad porque la iglesia aquí, Casa de Oración, pues ha crecido mucho, muchas iglesias, y el pastor Chuy y pastor Toño, pastor Chava, que son los que han tenido más esta función, pues, de estar al cargo de cuidar estas iglesias en los Estados Unidos, estaban saliendo mucho y había la necesidad de tener un pastor que ayudara aquí en el centro, ¿no? Junto con Julio Márquez, estaba Chuy García, y entonces, bueno, sintieron ellos y hicieron el llamado, y nosotros confirmamos el llamado para regresar a casa después de tantos años y ahora estar aquí. Pero es Dios el que mueve, nosotros solamente estamos dispuestos a hacer la voluntad de Dios, ¿no? Pero aprender estas características, si alguno anhela obispado, hoy sí se los puedo decir, ya después de tanto tiempo que el Señor me tiene, pues ahora sí lo anhelo y deseo ser un buen pastor, ser un buen líder. Tengo mis errores, no soy monedita de oro, ¿verdad? A lo mejor en algunas cosas me equivoco. Yo siempre les digo, miren, cuando no traiga mis pupilentes, cuando no traiga estos lentes como los traigo ahorita, pues no se me agüite porque desde allá me está saludando y no lo veo. ¿Me entiende? Se lo digo porque a lo mejor a algunos ya por ahí le ha pasado que dice, mira, el pastor cuando quiere saluda y cuando no quiere no saluda. Bueno, tengo una problemática, mi vista. Y no siempre traigo mis pupilentes, no siempre traigo estos lentes. Ahorita traigo estos lentes, por ejemplo, me los quito y los veo más borrosos. Pero veo bien las letras. Pero me pongo estos y los veo requete bien. Ahora sí los veo bien guapos, se bañaron, se peinaron. Y eso me ayuda, ¿no? Yo tengo este problema en mis ojos, acuérdense. Entonces, si alguna vez ustedes acérquense para allá de cerca, pues ya de planos, y aquí donde está el brother, no, pues no, ya, no. Hola, ¿no? ¿Sí me explico? Entiéndame, por favor, en eso, pues se los digo porque alguna vez va a pasar que de lejos y no lo alcancé a ver, ¿no? Bien. Es desear con pasión, una pasión que te consume. Ahora,
no solo es por tener un puesto de autoridad, porque también hay quienes anhelan o desean por tener un puesto de autoridad, y no es tanto eso. Ahora, aquí viene la palabra obispo. Si alguno anhela obispado, obispo, ¿de dónde viene esta palabra obispo? Esta palabra obispo viene de una palabra griega que es episcopeo. Se las voy a aquí a anotar. Episcopeo, esta es la palabra griega de donde sale la palabra obispo. Y fíjense todo lo que significa esta palabra. Significa supervisar, velar por, gobernar, predicar y enseñar. Todo esto incluye en esta palabra episcopeo. O sea, todos estos son palabras como palabras sinónimas de lo que significa la palabra episcopeo en el griego. Ahora, en la Biblia, Pablo, en sus cartas, que es quien habla mucho de esto, él usó términos muy sinónimos, muy similares. Por ejemplo, no solamente habla de un obispo que es como el pastor o líder de una iglesia. Él habla de anciano, tú vas a oír la palabra anciano, que también se refiere a un supervisor, a alguien que está velando por la iglesia, que la gobierna, que predica, que enseña. O también vas a oír la palabra presbítero. Ambas palabras son sinónimas de la palabra obispo. ¿Sí? Cuando tú oigas anciano, acuérdate, supervisor, alguien que está velando por la iglesia, alguien que está gobernando, que lo dejaron como un líder en la iglesia o en un grupo de misiones, que predica, que enseña. Ese es obispo. Entonces Pablo dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, y luego dice, buena obra desea. Voy a leerles este último verso, pero en una versión que lo dice muy claro, que es la Biblia del lenguaje sencillo. Dice, si alguien desea dirigir una iglesia, vea cómo ya él le pone esta palabra en vez de obispo. Si alguien desea dirigir una iglesia, desea un buen trabajo. ¿Un qué? Es decir, la buena obra desea significa que estás deseando ese buen ¿qué? Trabajo. Quiere decir que si es un buen trabajo y tú oyes a un líder o tú oyes a un pastor quejándose todo el tiempo por lo que está haciendo, no está dentro del orden de Dios, porque buena obra ¿qué? Es decir, está deseando tener ese buen trabajo. De aquí surge algo, fíjense bien, ¿qué surge? Que es un privilegio servir a Dios. ¿Es un qué? Yo tengo desde que inicié en Casa de Adoración, yo lo he dicho, por ejemplo, yo he pasado por todos los diferentes ministerios, ¿no? Y me han servido porque me han ayudado en los diferentes pastorados donde Dios me ha enviado, porque puedo tener o he tenido el conocimiento de la formación de esos ministerios. Mi primer servicio a Dios fue el cunero. Cuidar bebés. Cuando Casa de Oración estaba en Roble, en un molino, éramos como 150 en ese tiempo. Imagínense, 150 y ahora son miles, ¿no? Y ahí me tocó estar ministrando a los bebés, cambiándoles los pañales, y aprendí. Después me tocó ser un maestro de niños. Hoy ustedes ven salones con divisiones, ¿no? 5 a tal edad, 3 a tal edad, gateantes, bebés, etcétera, ¿no? No, hombre, al principio a uno le tocaba dar la clase desde el que tenía 5 años hasta 12 años. ¿Cómo le hacías
para enseñar al de 5 años y al de 12 años. Y no teníamos, como hoy en día, por ejemplo, la pastora Vicky pues les da todo un curso a los maestros para que estén capacitados. No había eso. La iglesia comenzaba y había que pedirle a Dios sabiduría para poder instruir a este tipo de edades. Y yo, ¿saben cómo les enseñaba siempre? Dios le pedía, Señor, dime cómo entretengo y que aprendan a la vez. Y entonces siempre era a base de historias. Inventaba una historia, pero que tenía que ver con una historia de la Biblia. Entonces con la historia los hacía participar. A ver, los chiquitos, ustedes son esto y ustedes son aquellos. Por ejemplo, cuando hablábamos de los espías, ¿no? ¿Se acuerdan que mandan los espías? Entonces, a ver, ustedes van a ser los espías, ¿no? Y ustedes son el pueblo de Israel. Y ya, solamente así, de esa manera es como podía tú tener a los... Pero cada uno va pasando y vas aprendiendo. Fui ujier, aquí en Casa de Oración, por allá en el 87. Recibí a la gente y aprendí cómo cuando siempre que recibes a la gente y ya estás en un lugar y sabes que la gente pasa por ahí, y la gente que se sienta, a veces les ves el rostro y dices, traen problemas. Y al final me acercaba y, ¿cómo están? Y bueno, como tú ya tenías ese don de Dios, pues te daba por ministrar, ¿no? A la gente. En el coro no había estado. ¿Saben hasta cuándo estuve en el coro? Cuando perdí mi vista y luego ya que me operé un ojo y estaba en recuperación, yo le decía, Señor, ¿dónde quieres que entre a servir? Y el Señor me dijo bien claro, entra al coro. Y en ese tiempo estaba un americano bien duro para entrar para las audiciones, Joe Glader. No sé si alguien de los que está aquí lo conoció. Joe Glader era un hermanito bien duro para las notas, para todo, ¿verdad? Y entonces pues yo tenía la influencia de Chuy García. Entonces, Chuy García, dile que... y entré al coro y fíjense cómo todo eso me sirvió, porque inmediatamente después del coro, una de las cosas que me enviaron a apoyar duré como 8 meses, 9 meses, una iglesia en Zapotlanejo que no tenían grupo de alabanza y me enviaron para formar el grupo de alabanza. ¿Dónde aprendí a hacer eso? Ese tiempo. Entonces Dios así es como hace las cosas. Es un privilegio servir a Dios. Es un gran privilegio. Yo no sé si tú le sirves a Dios o no, pero yo te animaría que le sirvas. Y si le sirves, grábate algo. Si le llegas a servir a Dios, no lo dejes de hacer. Pase lo que pase en tu vida. Porque también es algo que me ha tocado ver. Hay mucha gente que ha pasado por el servicio y cuando dejan de servir a Dios, no sé qué les pasa que ya no son igual. Y todos, incluyéndome, todos pasamos por momentos muy difíciles donde a veces en la carne se antoja decir, ahí nos vemos. Y doy gracias a Dios que nunca lo he hecho, porque sé que si lo hubiera hecho, a lo mejor estaría como uno de esos que les digo, que después que dejan de servir, algo sucede en sus vidas. Entonces tenemos que servir a Dios. Este es un noble trabajo, mucho mejor que cualquiera. Yo he tenido trabajos seculares muy buenos y doy gracias a Dios por ellos, porque fueron una parte importante en mi vida, pero nunca voy a comparar esos trabajos con el estar de tiempo completo para Dios. Mi esposa, fíjense bien, sí conocen a mi esposa, ¿verdad? Mi esposa, me acuerdo cuando recién nos casamos, bueno, desde antes de casarnos, porque yo le compartí el evangelio, yo le decía, Dios un día me va a llamar a servirle, porque así me lo dijo y voy a estar por fe. Y ella pensaba y decía, no, esos de fe son una bola de flojos, no hacen nada. Así pensaba ella. ¿Y saben cuándo cambió su manera de pensar? Cuando yo perdí mi vista esos 4 años. Ella pudo ver lo que es vivir por fe.
Porque si ella necesitaba una crema de día, su esposo no podía dársela. ¿A quién tenía que confiar y creer que podía hacerlo? A Dios. ¿Y saben? Dios era fiel. La preparó para lo que venía después de esos 4 años, porque fue cuando Dios nos llamó para estar de tiempo completo, sirviéndole a Dios sin depender de un trabajo fijo. Fue difícil, nuestro servicio a Dios de tiempo completo era como renunciar a todo lo que tú venías. O sea, yo conocí trabajos donde decía, yo puedo ganar lo que yo quiera. Y aprendí a tener esa capacidad. Pero con Dios no es así. Con Dios es una dependencia completa en Dios. Pero es una maravilla de testimonios que Dios hace cuando tú confías en Dios. Amén. Así que, pues es un privilegio servir a Dios. Nunca cambies tu servicio a Dios por un plato de lentejas, como lo hizo Esaú con su hermano Jacob, que renunció a su primogenitura por un plato de ¿qué? Nunca cambies de verdad, porque yo puedo estar sirviendo a Dios y aún sirviendo a Dios pueden llegar muchas oportunidades y muchas opciones de decir, no hombre, está mejor esto, estaría ganando 3 veces más que lo que estoy recibiendo como pastor y podría estar mejor, ¿no? Cubrir esto y cubrir aquello, pero podría cambiar lo que hago por Dios por un plato de lentejas. Y eso no es correcto. Entonces, vamos a seguir. Verso 2. Pero es necesario entonces, es de suma importancia, debido a la naturaleza del ministerio, que el obispo, ya vimos, el supervisor, el que vela, el que enseña, el que predica, dice, es decir, se debe dar a conocer por lo que realmente debe ser. Este es el carácter que debe tener. Si yo quiero servir a Dios, y es un privilegio, pero tengo que entender que no basta con la habilidad y los dones que me da el Espíritu Santo. Necesito la formación de este carácter en mi vida, porque esto va a ser como la imagen que va a ayudar al desarrollo de la iglesia. Y aquí está el primero. ¿Cuál es el primero de ahí? Usted lo tiene. Dice, el obispo es necesario que sea, número 1, irreprensible. Ahora, el llamado es primero para el, voy a usar esta palabra, pastor, líder. ¿Está bien? Y me estoy refiriendo al obispo. Debe ser irreprensible. En primer lugar es lógico, como en una casa, el primero que debe ser así es papá y mamá. No es que papá y mamá exijan eso de sus hijos cuando papá y mamá no lo son. Entonces es lo mismo en la iglesia. Pastor y su esposa tienen que ser ¿cómo? Irreprensibles. Esta palabra viene de una palabra griega, no te la voy a decir porque hay palabras que son muy complicadas mencionarlas y pudiera uno no mencionarlas correctamente, solamente te doy el significado en el griego. Esta palabra significa irreprensible, alguien que es libre de acusaciones graves. Ahora, ponga mucha atención. Un pastor, un líder, debe ser alguien que es libre de acusaciones, ¿qué? Graves. No significa irreprensible que sea perfecto, sino que la gente no tenga serias acusaciones en su contra. En otras palabras, cuando la gente describe al pastor, que no lo identifiquen como, por ejemplo, invité a un inconverso, amigo mío, a la iglesia y me pregunta, ¿a dónde quieres que vayamos? ¿Con el pastor que le pide prestado a la gente y no le paga? Qué feo es ese tipo de acusaciones, ¿no? Sí las hay, sí hay ministros, sí hay líderes que piden prestado a la gente y no pagan. Un líder, un pastor no puede ser así.
No. O también pudiera decir, el pastor que engañó a su esposa, irreprensible. ¿Cómo tiene que ser? Irreprensible. Esto quiere decir que parte del líder, parte del pastor, pero no significa que las ovejas no tengan que ser así. Si el pastor, si la esposa, si los líderes de una iglesia son irreprensibles, la iglesia debe ser. Esta característica tiene que ver con lo moral, es decir, moralmente debe de ser irreprensible, que lleva una vida ajustada a la moral de la justicia de la palabra de Dios. Imagínese, un pastor, ¿verdad? Tiene necesidades. Mi hijo quiere entrar a la escuela, pero no puede entrar porque le cuesta 50,000 pesos cada 6 meses. Entonces dices, ya está el hermano, tiene una lana, pues voy a ir con él. Oiga, hermano, ¿cómo está? Y fíjese que esto y aquello. Eso no es correcto. Si es un líder, si es un ministro de Dios y tiene esa necesidad, ¿quién cree que es el que le va a suplir? Y no necesita andarlo anunciando. Dios provee. Amén. Así es como lo hace. Él provee. Dice, esta característica entonces lleva una vida ajustada a la moral de la justicia de la palabra. Ahora ahí va la otra. Te pueden acusar de todo, porque esto sucede también en el liderazgo, en el pastorado, que te acuse la gente. Te pueden acusar de todo, pero ese no es el problema. A Jesús lo acusaron de todo, ¿sí o no? Pero el problema es que las acusaciones no sean ciertas. Porque si son ciertas, pues corrige, ¿no? Vamos a ver un ejemplo de un hombre que sirve a Dios. Daniel 6, verso 1 al 4. Daniel capítulo 6, verso 1 al 4. Dice ahí: pareció bien a Darío constituir sobre el reino 120 sátrapas que gobernasen en todo el reino, y sobre ellos 3 gobernadores, de los cuales Daniel era uno. Es decir, Daniel era hebreo, judío, los demás no. A quien estos sátrapas diesen cuenta para que el reino fuese perjudicado. Pero Daniel mismo, de acuerdo a la escritura, nos dice que él era superior a estos sátrapas y gobernadores. Es decir, Daniel era mejor que ni siquiera los otros. Escogió el rey 3 gobernadores, y entre esos 3 gobernadores, el mejor de ellos, ¿quién era? Daniel. Porque había en él un espíritu superior, y este espíritu superior habla de una vida espiritual que aquellos hombres no tenían. Y esa vida espiritual lo llevaba a tener una moral, una clase de vida recta delante de Dios y delante del rey. Y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Fíjese, ¿por qué el rey querría poner a Daniel sobre todo el reino? Porque veía, ¿por qué? Veía en Daniel qué clase de hombre era. ¿Tu patrón ve qué clase de hombre eres? ¿Tu patrón ve qué clase de mujer eres? Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino. Eso siempre pasa en todas partes. ¿Cómo se le llama? Envidia. ¿Cómo se le llama? Envidia. Siempre va a haber gente envidiosa. Y más si eres una persona que te conduces irreprensiblemente. Siempre va a haber gente que, híjole, le caigas bien gordo aunque no lo estés. Nada más porque se les antoja y se les ocurre.
Pero así estaban estos, ¿verdad? Mas no podían, mas note esto, mas no podían hallar ocasión alguna o falta, porque Daniel era fiel y ningún vicio ni falta fue hallado irreprensible. No perfecto, irreprensible. Acuérdense, yo les puse un ejemplo de lo que es ser irreprensible. Irreprensible es que no das lugar a que nadie te señale, nadie te acuse. Yo les puse un ejemplo con mi esposa, ¿no? Imagínense que vengo al servicio y me echo un round con ella. Y yo les pregunté, ¿ustedes creen que esto pueda pasar o no? A ver, digan que tiene. ¿Ustedes creen que mi esposa y yo alguna vez tenemos una discusión de diferencia entre los dos? Somos esposos y todos los esposos tienen una diferencia. A veces no estamos de acuerdo con algo, ¿sí o no? No somos perfectos. Y nos equivocamos a lo mejor en la discusión. Cometemos alguna falta, uno u otro. Pero, nosotros tratamos de corregir las cosas en el momento porque sabemos que no podemos dar lugar a que nadie nos señale. ¿Sí me explico? Eso es ser irreprensible. Arreglas tus cosas. Y si mientras arregles tus cosas, irreprensible no significa que no falles, que no cometas, pero arreglas tus cosas. Y si arreglas tus cosas, ¿a quién le estás dando lugar para que te señale? A nadie. Pero si te echas un round y 2, 3 días dejas de hablar, ¿cómo no? Pues se va a notar. ¿No? Se va a notar cuando mi esposa llegue aquí con el ojo morado y ¿qué le pasó, pastora? El pastor Checa. Imagínense. Qué bueno que no, ¿eh? Irreprensible. Una vida irreprensible en tu vida marital. Irreprensible en tu trabajo. Irreprensible en tu conducta. Irreprensible en tu trato hacia los hermanos. Pastor, es que yo quiero hablar con usted. Haga fila, hermana, hay 100 antes que usted. Haga fila. No. Claro que sí tiene uno trabajo y tratamos de atender a la gente cuando tiene su necesidad en su tiempo y en su momento y de acuerdo a los espacios de tiempo para uno y para otro. A veces yo les digo, oye, a ver, ¿quieres consejería? ¿A qué horas tú puedes? Y luego me dicen, no, pues a las 10 de la noche. No, pues a las 10 de la noche yo no puedo, ya la iglesia está cerrada. Tenemos que, ¿sí me explico? Tiene que haber un de allá y de acá, el darnos un espacio. Si tienes una necesidad, nos tenemos que adaptar los dos a un espacio donde ni tanto te afecte a ti, pero tampoco a nosotros. ¿Me explico? Eso es lo correcto. Irreprensibles, ¿no? Pero luego después el segundo dice, marido de una sola mujer. Pablo no está diciendo que tiene que ser casado forzosamente, ¿no? No está diciendo eso. ¿Puede haber un ministro soltero? ¿Sí o no? Claro. Ahí está Miguelín. ¿Conocen a Miguelín? ¿Se acuerdan, no? Pues él es un soltero y es un pastor. Y hay muchos así. No necesariamente digo el estado perfecto, podría ser casado porque es más fácil entender la problemática cuando vienen y te piden un consejo y luego, por ejemplo, a veces están diciendo el consejo y tú te acuerdas, híjole, yo me acuerdo una etapa en mi matrimonio que algo así tuvimos, pero aprendimos, salimos y entonces ayudas, ¿no? O viene alguien con una problemática del hijo y te dices, híjole, pues pasamos como esposos. Claro, no necesariamente todos en la consejería está basado en la experiencia. Dios da la sabiduría, pero muchas veces la experiencia y la sabiduría de Dios ayudan más al consejo y entonces ayuda, pero no es de ley que a fuerzas tenga que estar casado. El texto sugiere que lo normal es que sea casado, lo normal. No es bíblico, mis hermanos, tampoco prohibir a los líderes que se casen.
¿Ustedes conocen una iglesia donde les prohíben que se casen a los líderes? Sí saben, ¿no? ¿Cuál es? No se las tengo que mencionar. Y esto ha traído grandes problemas, inclusive. Fíjense, una vez yo leí un caso de un cardenal llamado O'Brien, que fue acusado de abusos sexuales. Él era un cardenal, y había abusado sexualmente de muchos seminaristas. Y este hombre, cuando se descubrió lo que había hecho, fíjense el castigo que le dieron. Lo mandaron algunos meses de renovación espiritual y de penitencia, según las autoridades eclesiásticas, a tal lugar. Allá. Como de decir, allá abandonado, allá en aquel monasterio, ahí te vas a estar. Pues qué castigo, ¿no? Así no es. Ahora, estos problemas de prohibición, pues ahí dentro de esta iglesia ha ocasionado precisamente tantas desviaciones morales en el aspecto sexual en este tipo de personas, que no quiere decir que en la iglesia evangélica no lo hay. Tristemente también hay muchos casos en la iglesia evangélica, aunque están casados, de situaciones que dices, híjole, ¿cómo es posible que este pastor haya hecho semejante cosa si tiene su mujer? Pero luego ya después, por sentido común, tú entiendes, cuando un hombre busca algo fuera de lo que tiene en su casa, es porque hay una problemática. Y si esa problemática no se atiende, pues entonces se recurre a situaciones como este tipo de cosas. Por eso debe ser esposo de una mujer, pero lógico, marido de una mujer que sabe gobernar en su casa como cabeza. Lo podemos, aunque no lo dice aquí, pero sí lo podemos pensar en el sentido de implicación. O sea, imagínense, si el pastor va a hablar el orden de una familia, pues es el primero que debe de llevar el orden en su casa y en su matrimonio, ¿sí o no? Ser cabeza de su mujer. Y ser cabeza de la mujer, dijimos, es darle dirección, es ser proveedor como Cristo sobre él, es llevar la delantera en la búsqueda de Dios, de la sabiduría de Dios, para poderla compartir con su esposa. No es competencia, pero sí es así. Imagínense, ¿verdad? Que en el estudio mi esposa me lleva 10 veces más. ¿Cómo le puedo ayudar? ¿Cómo le puedo corregir si en algo no es correcto? En cambio, si yo voy adelante en el estudio y en la preparación de la palabra, yo puedo decirle, oye, esto ten cuidado, no lo hables así porque no es así, manéjalo así. ¿Sí me doy a entender? Entonces, esto es parte de esto. No es bíblico entonces prohibir que los líderes se casen. El requisito aquí es que tenga una sola esposa y no dos a la vez. La bigamia es rechazada por las Escrituras, rechazada contundentemente. Y más lógico, ¿por qué se le pide que tenga una mujer? Lógico, porque si un hombre tiene a su esposa, pues esto le va a ayudar para no caer en actos inmorales. ¿Me explico? Por eso su relación con su esposa debe de ser bien llevada, porque si la lleva bien, nunca va a tener necesidad de estar mirando para otro lado. Nunca. El propósito del requisito entonces es enfatizar sobre la fidelidad matrimonial, la pureza sexual en la vida del ministro. Y esto, mis hermanos, que estamos hablando es un serio problema generalizado el día de hoy en muchos ministros. Alguien dijo una vez, los 3 grandes problemas de un ministro, ¿saben cuáles son los 3 más grandes problemas de un ministro? La fama, la dama y la lana. Son los 3 problemas de un ministro: la fama, la dama y la lana. Así que el ministro
debe tener cuidado de eso en su vida. Este requisito nos obliga a hablar del tema del divorcio. ¿Puede un hombre divorciado y casado por segunda vez ser un ministro? Buena pregunta, ¿no? Repito, ¿puede un hombre divorciado y casado por segunda vez ser un ministro? La respuesta es que todo depende de la situación en particular. Cada caso es distinto. El motivo del divorcio que tuvo, si era cristiano cuando tuvo problemas, si se divorció antes de su conversión, cada caso en particular debe analizarse detenidamente. De eso depende la respuesta a esta pregunta. ¿Me explico? El tema es amplio. El tema es amplio para profundizar, pero la respuesta básica es que si él fue la parte inocente en la ruptura de su matrimonio, o si él no era cristiano cuando sucedió el problema, entonces se puede considerar para el oficio de pastor. No hay razón bíblica para rechazar un nombramiento en tales casos. Depende, repito, de la circunstancia. Ahora, otra pregunta, porque son preguntas que seguro nos llegan y hay que tenerlas entre los requisitos, ¿no? ¿Puede volver al ministerio de la predicación alguien que ha caído en adulterio? ¿Puede volver al ministerio de la predicación alguien que ha caído en el ministerio? Bueno, la palabra más conveniente en ciertos casos podría decirse que no. Podría. Pero también volvemos a lo mismo, depende de las circunstancias. Depende de la restauración de la persona. Depende mucho si fue restaurada, si realmente se sometió a un liderazgo en su restauración, si realmente hubo testimonio y hubo rasgos claros de ver la restauración de la persona y reconoció su pecado, reconoció su falta. Entonces todo eso tiene mucho que ver, ¿no? Hay ministros, por ejemplo, hay un ministro, no voy a dar su nombre, ¿verdad? Porque acuérdense que el pastor nos ha estado enseñando de no dar nombres, al menos los que aparezcan en la Biblia, pero fuera de ahí no. Pero hubo un gran famoso evangelista, ya grande, que cayó en el adulterio y él era muy usado por Dios. Y entonces este hombre en un tiempo fue restaurado. Hoy en día todavía vive. Hoy en día no sé si todavía ministra, si todavía sigue pastoreando en una iglesia. Sí supe en tiempos atrás, después de su restauración, que él volvió al ministerio, volvió a predicar y a ser un pastor, pero ya no era igual. Ya no era igual. ¿Por qué ya no era igual, mis hermanos? Porque precisamente cuando alguien cae en un acto así, su moral es incuestionable. Más bien cuestionable, diría yo. Porque ya no es irreprensible. O sea, ya tuvo un área en su vida como una cicatriz, una marca que mucha gente se la va a señalar. Eso es lo tremendo, ¿no? Las consecuencias de algo que se hace y que por eso los ministros, los siervos de Dios debemos tener mucho cuidado. Sobrio, es el tercero. Marido de una sola mujer. Tercero, sobrio. ¿Cómo debe de ser? Sobrio. Del griego, sobrio significa alguien templado, moderado, que tiene que ver con dominio propio. Habla que es muy serio al hablar, que habla de tener una mente clara, alerta y vigilante. Todo eso significa sobrio. Vamos a leer un pasaje, primera de Pedro 5:8. Entonces, ¿por qué ser sobrios? Aquí se nos dice por qué debemos de ser sobrios. Ser sobrios y velad,
porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando ¿a quién? Ahora, ¿por qué debemos ser sobrios de acuerdo a este versículo? Esto es para todos, desde el líder hasta los congregantes. ¿Por qué? Porque imagínense el diablo que dice que el diablo está como un león rugiente. ¿Cómo son los leones cuando tienen hambre? Son sigilosos. No sé si usted ha visto alguna vez algún reportaje de la vida animal donde usted ve al león que está queriendo cazar a su presa y no, nada más está esperando la oportunidad que se descuide para caer sobre él. Así anda el diablo con nosotros. Y cuando habla el diablo no es porque el diablo sea omnisciente. Cuando se refiere al diablo, acuérdense que se trajo la tercera parte de ángeles. Es decir, hay muchos demonios bajo el mando de Satanás, y entonces los demonios están presentes y viajan y saben y están sigilosos esperando y dicen, más hablando de un líder, si lo podemos hacer caer con esta tentación, imagínense cuántos no van a caer. Ahora es verdad que cuando un pastor o un líder cae, sobre todo hasta en una tentación inmoral, por ejemplo, un pastor con una mujer que no es su esposa y cae y el diablo logra, porque hay muchos que al conocer al pastor se defraudan y dejan la obra de Dios, que tampoco debería de ser así, pero muchos así pasa. Entonces, por eso el líder tiene que ser sobrio, con dominio propio, templado, vigilante, ¿verdad? Que está alerta y sabe que el diablo en cualquier momento ahí está esperando para hacerlo caer. Tenemos que tener cuidado de eso, ¿sí? La sobriedad en un ministro lo lleva a tener una vida clara en lo material y en lo espiritual. ¿Por qué hablo de esto? Porque hoy en día hay muchos predicadores que están concentrados en la prosperidad material. No son sobrios, son engañados en esa área. El ministro sobrio es alguien que está lleno de fervor espiritual y moral. Es equilibrado. ¿Es qué? Equilibrado, no se va a los extremos, ¿verdad? Imagínense un líder que es así súper religioso, súper así legalista en las cosas. Yo he puesto, por ejemplo, yo les decía cuando estaban las águilas, ¿verdad? Imagínense que por primera vez entra un joven a la iglesia y el Señor lo está tocando, pero sale de la iglesia y afuera lo ven fumando y ya lo agarran y te vas a ir al infierno. Espérate, pues tranquilo. Dios lo va a enseñar que no es así. ¿Me explico? Tiene que haber un ¿qué? Equilibrio. Ay, si ya tiene 20 años y sigue con lo mismo, entonces sí, exhórtalo. ¿Me explico? Pero si tiene poco, tiene que haber un equilibrio. Entonces el ministro tiene que ser equilibrado, calmado, cuidadoso, firme. No a la primera que viene la persona y le cuentan, es que la hermana fulana, ¿y qué me hizo? Sí, pues vamos a ver. Y ya, espérame, a ver, ya escuché una parte. Ahora déjame escuchar a Juanita, a ver qué dice Juanita. A ver, Juanita, ella dice que tú, No, pastor, no es así, mire. Y entonces te das cuenta que la otra que vino a decirte está echándole crema a los tacos. Está hablando cosas que no son así. Entonces, eso es ser equilibrado. ¿Sí? Cuidadoso, sano en sus hábitos. ¿Sano qué? Hábitos. El ministro sobrio sabe controlar su propia vida. Porque si no sabe controlar su propia vida, imagínese cómo va a controlar la vida de la iglesia. O sea, hablándolo en el sentido de orden, ¿no?
Debe vigilar, mantenerse siempre despierto, que persevera en su fe como lo hizo Abraham. Eso es ser sobrio. Vamos al cuarto. Este es el tercero, sobrio. ¿Cuál es el cuarto? ¿Cómo debe de ser el obispo? El prudente. ¿Cómo? ¿Qué significa prudente? Alguien que está en su sano juicio, que no hace locuras, que no toma riesgos innecesarios, que sabe tener cuidado. Por ejemplo, imagínense, ¿ustedes creen que un pastor es sano en su juicio y que no hace locuras? Yo les voy a platicar un ejemplo. Un día me invitaron a comer a un lugar porque una hija del cumpleaños del papá con su esposo se congregaban conmigo. Entonces, pastor, dijo mi papá que si quería, lo invitábamos a comer. Está bien, vamos. Fuimos a la comida, pero resulta que el papá se congregaba en otra iglesia de un pastor que yo lo conozco. Es mi amigo, además. Pero fíjense qué clase de amigo tengo. Entonces, llegamos ahí y cuando llego están todas las mesas pues arregladas, pero sobre cada mesa hay una botella de vino. Y está la música de Vicente Fernández a todo lo que da. Entonces ya llegamos y qué raro. Ya nos sentamos mi esposa y yo, también somos sobrios. No, tampoco no nos vamos a escandalizar así tan rápido. Vamos a ver qué pasa, ¿verdad? Nos sentamos y en eso ya llegan los de la otra iglesia, llega el pastor, llega su esposa, llegan otros congregantes y de repente, yo lo puedo notar que el pastor les dice, bajen las botellas porque aquí hay débiles. O sea que el débil era yo, pues no me vayan a convencer, ¿no? Entonces bajaron las botellas, pero se servían. Al rato llegó un trío y la primera que empezó a danzar, a bailar, la esposa de él. Y luego al rato él. ¿Ese es sano juicio? ¿Qué acaso eso no es una locura? Hoy estás hablando del evangelio y te estás comportando como cualquiera en el mundo. ¿Cuál es la diferencia? ¿Hay alguna diferencia? No, somos libres en Cristo. Sí, pero estás interpretando el libertinaje con la libertad de Cristo. Eso no es correcto. Así pasa, mis hermanos. No sabe tener cuidado. En cambio, el prudente tiene cuidado, tiene una mente sólida, disciplinada. Es alguien que tiene absoluto control de sus deseos. Y cuando la mente está bajo control, la vida entera lo va a estar. Sea su cuerpo, sea su comportamiento, va a estar bajo su control. Otra característica del prudente. ¿Cuál es otra característica del prudente? Que siempre va a estar dispuesta y deseosa a aprender, aunque sea un pastor. Dispuesta y deseosa a aprender. Este es otro punto que hemos aprendido mucho en la vida, mis hermanos, el tener un espíritu enseñable. ¿Un qué? Seas quien seas, tienes que tener un espíritu enseñable. Dios nos puede enseñar de miles de maneras y de miles de formas. Yo ya les platiqué una vez como ese señor que le estaba poniendo los zapatos al indigente en una plaza, ahí en una zapatería. A mí Dios me estaba enseñando, Dios me estaba hablando. Entonces hay muchas maneras en que Dios lo hace, ¿no? El ministro debe ser un hombre de excelencia moral interior y de una ordenada conducta exterior. ¿Una ordenada qué? Conducta exterior. Ustedes han leído el pasaje en Marcos 5:15 cuando habla del endemoniado gadareno. Aquí en Marcos 5:15 dice que cuando Jesús sanó al endemoniado, él estaba en su juicio cabal. Es decir, ya no estaba como parecía como un loco. Ya no, porque fue liberado de todos esos demonios y estaba en su juicio cabal.
Así es como debe de ser un líder en su juicio, ¿qué? Cabal. Imagínese a un pastor que se endeuda, pero se endeuda de más, y para salir de su deuda dice, bueno, tenemos el local de la iglesia, pero lo voy a rentar para fiestas mundanas y de ahí salga para pagar mi deuda. Pues imagínese, ¿verdad? ¿Qué pastor? A mí me costó un poquito de trabajo cuando yo fui a pastorear las águilas. Se los digo, me costó un poco de trabajo porque la idea era que el lugar a donde yo iba pastoreara los fines de semana, pero entre semana rentarlo porque el dueño había dado la oportunidad de arrendarlo para eventos. Pues yo tenía que hacerlo porque así era como se había llegado al acuerdo al inicio. Era algo bien difícil, no se imaginan. Yo decía, bueno, ¿qué soy? ¿Pastor o administrador de un salón de eventos? Y me costó un buen. Pero duramos así 2 años para poder pagar la renta, porque era una renta cara. Pasado 2 años, yo orando, Señor, ya no quiero estar aquí haciendo esto. Y llegó un momento en que con los líderes que ya se habían formado, llegamos al acuerdo, ¿sabes qué? Ya no lo vamos a rentar, más va a ser iglesia y pura iglesia. Y Dios proveyó. Pero qué difícil. Y ahí no es porque a mí se me ocurrió hacerlo, ¿no? Así fue como se acordó, ¿no? Pero es algo muy difícil eso. Imagínate que tú estás así o piensas, no, pues vamos a arrendarlo. Entonces la misma gente de la calle decía, pues no entendemos. Entre semana le cantan al diablo y el domingo le cantan a Dios. ¿Cómo está esto? Y luego ya que fue pura iglesia, ya ahora la gente se quejaba que porque puros aleluyas ahí, ¿no? Oh, pues quién les da gusto, ¿no? Pero en fin. Tenemos que cuidar, el pastor tiene que ser prudente. Imagínense un pastor que viene en la consejería con él y lo cuenta a todo mundo. ¿Será prudente el pastor? Ahora, quiero decirles algo. Es muy diferente cuando alguien viene a consejería y la problemática de esa consejería sí la usamos como un ejemplo, porque sabemos que hay muchos casos con esa situación. Nunca mencionamos ni a las personas. Por ejemplo, yo nunca trato de dar un consejo sí uso ejemplos, la verdad, pero para aprender de un punto importante. ¿No? Por ejemplo, yo di la clase de consejería bíblica 2 o 3 trimestres pasados en el diplomado, y pues era consejería bíblica y tenía que ponerles ejemplos. Entonces yo les ponía ejemplos de cosas que yo estaba pasando en consejería, pero sin dar nombres. ¿Me explico? Pues es que es esto que se tiene que hacer. El problema es cuando tú das el nombre de una persona, ahí sí, o que estás agarrándote, platicándolo con todo el mundo. A eso me refiero, un pastor que le cuentan algo y que lo suelta, ¿no? Hay que tener cuidado con eso. O el pastor que es demasiado bromista y siempre se la pasa contando chistes en el púlpito. Tampoco, ese no es ser prudente, porque no estamos para contar chistes, estamos para hablar la palabra de Dios. Amén. Así es. Prudente. El quinto, decoroso. ¿Cómo debe de ser? Ay, esto es bien bueno. Decoroso, que quiere decir ordenado. Ordenado en todo. Ordenado en su vida interior, pero ordenado en su vida exterior. Ordenado en sus finanzas, ordenado con su familia, ordenado en la iglesia y ordenado en su vestuario. Un pastor, mis hermanos, un pastor que no es ordenado en su vida, ¿cómo creen que va a ser la iglesia? Si él es desordenado, es impuntual, ¿ustedes creen que va a empezar sus servicios puntuales?
Pues no. A veces mi familia, mis hijos me hacen burla y dicen, papá, ¿para qué te vas tan temprano a la iglesia? ¿Vas a ir a barrerla o qué? Yo los domingos llego aquí a las 6 de la mañana. Después de Armando, el que abre. Pero ¿saben por qué me vengo a las 6 de la mañana? Porque agarro el lugar de estacionamiento que no lo agarraría de otra manera. Entonces llego temprano y aprovecho, llego temprano, pongo mi café, me pongo a leer, me pongo a orar y me ayuda mucho. Y aparte ya me acostumbré, desde que iba a las Águilas, siempre aprendí a estar mucho tiempo antes del servicio. Así que a la hora que empieza el servicio, pues ya estoy listo, ¿no? Pero hay pastores, mis hermanos, que viven a la vuelta de la iglesia y andan llegando 15 minutos después de cuando empieza el servicio. Eso no es orden. Por eso decoroso es orden en su vida. Orden en su casa. ¿En dónde? Imagínese un pastor que invita a alguien a su casa y su casa está por los suelos, ¿no? No, ordenado. Porque a lo mejor tiene su casa sencilla, a lo mejor no tiene lujos, pero es ordenado, tiene un orden en su casa y eso habla mucho de él. Habla de su persona. Decoroso en su manera de comportarse. Por eso es importante el orden, el decoro, ¿verdad? Porque si él es ordenado, lo va a hacer en todo, en sus estudios, en su predicación, en todo va a ser ordenado. Así debe de ser el siervo de Dios, ordenado, no desordenado, ¿no? ¿Qué más? Sexto, hospedador. Que sabe ser hospedador, que ama a sus huéspedes y les sirve y les comparte de lo que tiene. Hospedador. Fíjense bien, la persona hospitalaria siempre va a ser amiga. ¿Siempre va a ser qué? Hospitalarios. Yo me acuerdo una vez, una familia de parte de mi esposa se quedó en la calle, literalmente en la calle. Y de momento, como nosotros estábamos en nuestra situación, porque yo estaba en el problema de mis ojos en esta época, yo no tenía pues un buen trabajo, recursos, pero yo pensé y dije a mi esposa, oye, pues si no tienen a dónde ir, pues por lo menos que se vengan a la casa. Y durante cerca de 8 meses, 6 meses, toda la parte de la casa tiene 2 pisos, toda la parte de abajo se la dejamos a ellos y nosotros estamos en la parte de arriba. Hospitalarios. Y dijimos, bueno, si Dios nos dio la casa, pues es para eso, ¿no? Para compartirla o no. Algunos hermanos los hemos invitado a la casa, pues también para compartir el testimonio de cómo Dios obró para que esa casa que hoy tenemos, pues fue un milagro de Dios, porque Dios nos la dio por causa del problema de mis ojos, ¿no? Porque algunas personas a lo mejor ven casas así y dicen, oye, sí deja ser pastor, sí deja. O le ven el carro a uno que trae el carrito que trae uno y dicen, sí deja ser pastor. Bueno, yo les puedo testificar que todo lo que hay en casa, gracias a Dios, desde la casa, los muebles, todo lo que tenemos en casa, el vehículo que tengo, ese me lo dio mi hijo, ¿no? El que traigo yo ahorita, porque alguien nos había dado otro carro antes de pero ese carro lo perdimos. Por un hijo que chocó y no sé qué pasó, que el seguro no lo aplicó y a la hora de la hora, pues ya no recuperamos nada. Y nos quedamos sin carro y mi hijo que se iba a ir a Chihuahua,
Él tenía un carro de la esposa, más sencillo, y dijo, papá, quédate con este carro. Y yo dije, no, amigo, pero pues es un carro más de lujo y cuestan muy caras las refacciones, quédate. Y ahora ya no me quiero deshacer de él, estoy bien a gusto con él, ¿va? Es muy cómodo el carro, la verdad ando muy a gusto. Ya tengo 2 años con él. Y le digo a mi hijo, gracias, hijo, pues es Dios el que obra. Pero mucha gente no lo sabe, tampoco uno tiene que estarlo publicando a todo mundo. Pero eso es lo que es cuando tú eres hospitalario, cuando tú das, cuando tú siembras. La Biblia es clara, el que siembra, cosecha. Siembras con tu vida y también cosechas, ¿verdad? ¿Estás atento a las necesidades de otros? Pues Dios está atento a tus necesidades también. Hospedador, 7, vamos a irnos porque si no nos quedamos. Aptos para enseñar. Apto para enseñar. También esta es una característica del que quiere ser obispo. Tiene que ser alguien que es apto, es decir, tiene la habilidad y tiene la capacidad para enseñar. No tiene que ser un erudito ni un superdotado, ¿no? Pero tiene que saber compartir las enseñanzas de la Escritura de una manera que los demás entiendan y ayude a su crecimiento espiritual. Debe tener conocimiento bíblico y teológico suficiente para evitar errores de la Escritura. Como le dice Pablo ahí mismo en 1 Timoteo 4:6, le dice a Timoteo estas palabras. Si esto enseñas a los hermanos, serás buen ministro de Jesucristo, nutrido con las palabras de la fe y de la buena doctrina que has seguido. Ahora, si habla de que debe ser apto para enseñar, lógico que esto no es por acto de, ¿cómo decirlo? Como automático, ¿no? Es decir, el que es apto para enseñar debe ser un ministro que le gusta estudiar. ¿Que le gusta qué? Alguien que sabe leer, alguien que sabe meterse, que está arraigado y cimentado en la palabra de verdad. Porque si no va a estar hablando puras cosas nada más por hablarlas. Pero alguien que se mete a la palabra y que sabe trazarla de la manera en que se debe de trazar. ¿Por qué? Porque esa es la manera en que va a ayudar a aquellos que están confundidos con la verdad, o los va a ayudar a que tracen bien la Escritura. Mira, esto no es así como lo estás diciendo. Esto es de esta forma, porque así es como la Escritura lo traza en su contexto, el antes, el después. Aquí la hermenéutica ayuda muchísimo, ¿verdad? El aprender esto. Moisés, en Éxodo 18:20, anótelo nada más. Cuando él levantó a los jueces para que le ayudaran, primero les enseñó lo que debían de hacer. Y así tiene que ser. Enseñar primero lo que se debe de hacer y cómo se debe de hacer. Bien. Vamos al siguiente, el 8, todavía alcanzamos. Tenemos 5 minutos y a lo mejor podríamos ver otros puntos más. Adelantar, ¿no? 1 Timoteo 3, verso 3 dice, no dado al vino. ¿No dado qué? O sea, si es sobrio, pues lógico que no es un borracho, ¿no? La palabra habla específicamente aquí de no ser un esclavo de algún vicio, sobre todo del vino, de cualquiera, pero aquí se está hablando del vino. Hubo un pastor en tiempos pasados que a mí me tocó apoyarlo por 1 año, y este pastor en su pasado tuvo problemas con el alcohol. Y duró muchos años como pastor bien sobrio, haciendo bien las cosas. Después de que ya dejé de apoyarlo y yo pues empecé a otros ministerios,
Este hombre llegó un momento en que estaba la iglesia creciendo muy bien, en donde él es de un pueblo, ¿no? Y estaba creciendo bien la iglesia. De repente tuvo problemas otra vez con el alcohol. Y tomaba y tomaba y tomaba. Y tristemente, pues aquella iglesia que estaba creciendo y sus hijos que estaban creciendo en los ministerios, aquello se vino abajo. Por eso es que importante es estar haciendo bien las cosas, ¿no? Las cosas que no se hacen bien no funcionan. Entonces, hablando de que no debe de ser dado al vino, ni a las drogas, ni tampoco debe de ser un glotón que come y come y come y no para de comer, ¿no? Tiene que tener cuidado con todo eso, porque todos los excesos, eso es lo que está hablando aquí, ¿no? El tener cuidado con vicios que se vuelven un exceso y que de alguna manera perjudican. Luego llegamos al noveno, dijimos que eran 16, ¿verdad? Llevamos al noveno, no pendenciero. No pendenciero significa no golpeador, no peleonero. ¿Se acuerdan de Pedro? ¿Qué hizo Pedro cuando tomaron preso al Señor? Era peleonero, ¿no? Sacó la espada y cortó oreja, ¿no? Moisés, ¿qué hizo con el egipcio que estaba maltratando al hebreo? Lo mató. Un ministro, mis hermanos, no debe de ser violento. Tristemente, a veces hay ministros que les gana la ira y se vuelven violentos. No un buscador de pleitos. Imagínense un ministro que está buscando pleito a cada rato, ¿no? No debe ser una persona que ataque a otros, ni alguien que se enoje sin control y agravie con facilidad. No debe de usar ni la mano ni la lengua contra otros en violencia. Debe de ser al contrario, todo lo contrario de ser ese peleonero, ese contencioso, amable. ¿Cómo debe de ser? Gentil, paciente. Qué tremendo, ¿no? Me acuerdo, yo he compartido este testimonio y lo comparto porque a veces entre los jóvenes me gusta compartirlo para que no cometan ese error. Cuando comenzaba Casa de Oración y empezaba a haber clases, Chuy invitó a un misionero a dar clases. Él ha compartido de este hombre, ¿no? Y yo tenía buena relación con el misionero. Y varios de los que empezábamos, que de alguna manera eran los que Chuy estaba formando para apoyarlo en ese tiempo al principio, hubo problemas de él con Chuy y luego la mayoría dijimos, no, pues nos vamos con el misionero. Y Chuy García no se fue el único que se quedó Chuy García porque no se dejó que lo convenciéramos. Entonces yo lo comparto que tomamos una mala decisión. Y bueno, nos fuimos y con el misionero supuestamente la idea de ir era llevar el evangelio porque íbamos a un pueblo y como jóvenes, pues ustedes saben, nos gana la emoción, ¿no? Pues en nuestra inmadurez tomamos esa decisión. Un día yo hablé con Chuy y le dije, oye Chuy, pues fíjate que pues yo me voy a ir con él quiero en las misiones y Dios me lo dijo y Chuy dijo, bueno, si Dios te lo dijo, adelante, ¿no? 3 años nos fuimos con este misionero y fíjense algo que pasó, ¿verdad? Este hombre era un desordenado. ¿Qué era un qué? No era decoroso. 1. 2, no estudiaba como debía de estudiar. Varias características de estas, hagan de cuenta así, y había muchos problemas porque siempre le decíamos, oye, es que mira, y es que aquello, y tú eres el líder, y ahí estábamos los pupilitos queriendo enseñar al maestro, entre comillas. Entonces un día de servicio se enojó tanto con una furia que dijo, ¡ay, los dejo! ¡Ay, y se fue!
Y entonces me acuerdo de eso y dije, híjole, qué tremendo, ¿eh? Imagínense un líder así. Entonces yo un día, a mí me bastó porque esto me llevó a entender que yo había cometido un error. Entonces, con otro hermano nos pusimos a orar, nos pusimos de acuerdo, oramos 2 días, ayunamos 2 días, y a mí el Señor me habló bien claro: tienes que regresar a casa de oración, tienes que someterte al liderazgo de tu pastor Chuy y esperar hasta que yo te levante. Yo cometí un error. Porque el que te debe de mover es Dios, no tu emoción, no lo que tú crees. Y desde entonces yo regresé como en el 86, 87 más o menos, regresé a casa de oración y me sujeté. Desde entonces a donde he sido enviado. Si fui allá, porque me enviaron. Si acá, porque me enviaron. Siempre ha sido así. Pero aquella experiencia de ver a aquel hombre cómo hizo las cosas, pues es algo que uno tiene que cuidar. No puedes tú ser pendenciero, porque no es así la obra de Dios. No funciona así la obra de Dios. Amén. No. Aún tú, como si un día algo pasó y te gana el furor, no te dejes llevar por el furor, porque puedes tomar una pésima decisión. Mejor pídele a Dios que seas amable, que seas gentil y que seas paciente. Amén. Por el último, ¿me dan chance a este último? Para terminar. No codicioso de ganancias deshonestas. No codicioso de ganancias, ¿qué? Deshonestas. No hay nada malo, mis hermanos, en ganar dinero honestamente. ¿Estamos de acuerdo? O en desear mejorar la situación económica. Yo creo que todos podemos pensar esto. Pero lo que se está condenando aquí es el deseo de una ganancia deshonesta. ¿Una ganancia es qué? O sea, un líder de iglesia no puede estar involucrado en negocios ilícitos o en prácticas deshonestas para obtener dinero. Eso es lo que está diciendo. Es decir, este hombre no puede cobrar por predicar o por cantar. Porque eso se convierte en una ganancia deshonesta. Así debe de ser. Dice Mateo 10, verso 7. Jesús, dando las indicaciones a sus discípulos, les dice: y yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado, sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echar fuera demonios. Pero al final dice: de gracia recibiste, da de gracia. Da de gracia. En otra versión al final diría: den gratuitamente. ¿Cómo? Sin cobrar, no se cobra. Por eso todo ministro que quiere servir a Dios, todo líder que quiere servir a Dios, una de las primeras cosas que debe trabajar en su vida es morir al amor, al dinero y a las posesiones materiales. Lo que Dios te dé, gózate. Lo que Dios te permita tener, gózate. Sea un buen testimonio de no ser un hombre de ganancias, ¿qué? Deshonestas. ¿Sale? Bueno, hasta aquí llevamos 10, nos faltan 6 características, pues bueno, en la siguiente las terminamos. Así que Dios les bendiga, pórtense bien. Hagan caso a la palabra, hagamos caso a la palabra de Dios, y me incluyo, y que el Señor nos ayude. Amén. Cuídense. Me da gusto verlos.